Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de esta tarde. Vamos a tratar el tema del autoconsumo fotovoltaico. Vamos a ver por qué es cada vez más interesante como una opción para las empresas. El formato del webinar de hoy es como siempre. Esta vez tendremos a dos ponentes, a Alejandro y Rodrigo Morel, y vamos a tener una duración de unos 40 minutos, como es habitual, y al final tendremos ese espacio para presentar a través del campo de la herramienta de GoToWebinar cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Y al final de la sesión daremos un tiempo para que podamos plantear las respuestas y solucionar cualquier duda. Bueno, espero que sea interesante y seguiremos tratando estos temas. También seguramente en el futuro haremos alguno específico para países en Latinoamérica, para tratar su coyuntura propia y su legislación propia. El de hoy está más centrado en España y las circunstancias y legislación que tenemos aquí. Pues nada, les dejo con Alejandro y espero que sea de provecho. Gracias, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar. Como os decía Marta, vamos a hablar de generación fotovoltaica para autoconsumo y especialmente en la parte de regulación nos vamos a centrar en la situación actual en España. ¿De acuerdo? El webinar se divide en 4 puntos. Una pequeña introducción, básicamente porque estemos todos al tanto de en qué consiste el autoconsumo fotovoltaico. Luego vamos a hablar de regulación, de las posibilidades que nos ofrece la regulación actual. Hablaremos del famoso impuesto al sol. Y los dos últimos puntos, ya desde un punto de vista más técnico, van a ser el dimensionamiento de instalación fotovoltaica para autoconsumo, qué parámetros y qué vamos a tener que fijarnos para poder dimensionar y cuáles son los resultados esperados, tanto desde un punto de vista energético como desde el punto de vista de la rentabilidad. Avanzo entonces a la primera parte, a la introducción. En España, a día de hoy, podemos decir que el autoconsumo es una realidad. El año pasado se instalaron en España 135 megavatios fotovoltaicos de energía en cuanto a potencia pico, que representaba un 145% más que el año anterior. Entonces, es algo que está vigente y que desde hace un par de años es una realidad. Principalmente, ¿a qué se ha debido este cambio? Principalmente a la reducción de precios. ¿De acuerdo? Empezamos por el principio, en qué consiste el autoconsumo fotovoltaico. Básicamente consiste en generar electricidad, pero a diferencia de las instalaciones que se pusieron en marcha hace 10, 12 años, que se generaba electricidad para volcar a red y se cobraba esta electricidad a muy buen precio, por eso eran interesantes. Ahora lo que queremos es generar electricidad para reducir nuestro consumo de energía de la red. Entonces, en este caso, casi siempre estaremos hablando de que ya no tenemos un ingreso por venta de energía, sino que lo que tendremos es una reducción de coste por la energía que nosotros mismos generamos y consumimos. ¿De acuerdo? Aunque ya veremos más adelante que en algunas instalaciones sí puede ser interesante volcar energía a red y venderla. Estas instalaciones, como van a ser para nuestra propia instalación, estarán instaladas en nuestra empresa, en nuestra instalación. Van a estar o bien en cubierta, o bien en un parking, o directamente instalaciones sobre suelo. Pero vamos a querer que estén cerca porque al final parte de la gran ventaja de esta tecnología es que estamos generando directamente donde se está consumiendo la energía, de modo que reducimos las pérdidas de red. Vamos a hablar más adelante de forma detallada sobre la regulación, pero bueno, simplemente por adelantar que a día de hoy en España esto es una actividad legal y que está regulada en un Real Decreto, el Real Decreto 900 del año 2015. ¿De acuerdo? Bueno, y la última parte ya la he comentado, que en España se instalaron 135 megavatios el año pasado, que estamos muy lejos todavía de otros países. Por ejemplo, en Alemania, siendo un país con bastante menos acceso a energía solar que España, con bastante menos radiación, instaló en 2017 1,75 gigas. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos un poquito.
dos detalles importantes en cuanto a las ventajas de la energía solar fotovoltaica a día de hoy para autoconsumo. La primera es que a día de hoy podemos considerar que es una energía rentable. ¿De acuerdo? Cada vez es una energía más barata. Si hace 10, 12 años el vatio fotovoltaico estaba costando en torno a unos 6 euros, hoy en día en muchas instalaciones nos encontramos que está por debajo de 1 euro. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, es una reducción del 73% en los últimos 7-8 años, lo que ha conseguido que a día de hoy es una energía competitiva, simplemente reduciéndonos el consumo de la red y, por tanto, al coste real de la energía tal como la consumimos. Otra ventaja en cuanto a la rentabilidad es que las instalaciones fotovoltaicas tienen un mantenimiento muy sencillo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que es la única tecnología, digamos, de las tecnologías actuales y comerciales en la cual no podemos generar electricidad sin partes móviles. Entonces tenemos un mantenimiento muy sencillo que hace que los costes, el coste anual del mantenimiento, de la gestión de la instalación sea muy bajo. Además de que funcionamos con una energía gratuita como es la del sol. ¿De acuerdo? Una ventaja, bueno, que veremos en la diapositiva siguiente, que también puede ser un inconveniente, es que tenemos muchas horas aseguradas al año, especialmente en España y en particular en la zona del sur de España, en la que podemos tener una generación de electricidad. La segunda ventaja, aparte de la rentabilidad, sería la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Es una generación de energía limpia, en la que no estamos emitiendo CO2, no estamos emitiendo humos y no estamos generando ruido. ¿De acuerdo? Y es a día de hoy 100% renovable. En cuanto a los principales inconvenientes, antes de entrar en la regulación, en España, a día de hoy, el principal inconveniente, o un gran inconveniente sería el impuesto al sol. Ahora mi compañero Rodrigo os hablará más detalladamente sobre esto, pero bueno, básicamente es que debemos pagar a la distribuidora o a la empresa, a la compañía eléctrica, un dinero por los kilovatios hora que autogeneramos. ¿De acuerdo? Este impuesto al sol no impide la instalación, pero sí reduce la rentabilidad. En función de la instalación puede variar, pero a día de hoy podemos considerar que deberíamos pagar, si se estuvieran pagando este impuesto, que también hablaremos de esto, en torno a un 15% de la energía que ahorramos deberíamos devolvérsela a la distribuidora. Otros detalles o otras particularidades que pueden de alguna forma limitar la energía solar fotovoltaica en España es que evidentemente es una fuente de energía intermitente. Esto es que a día de hoy en la mayoría de instalaciones no la vamos a usar para aislarnos de la red, sino para complementarnos de la energía que compramos a la red. La única forma de aislarnos sería mediante baterías, pero a día de hoy no es una opción demasiado rentable. Y por último, un inconveniente es que, bueno, aunque cada vez son instalaciones más rentables, es verdad que es necesaria una inversión inicial que puede limitar bastante el interés del cliente o de una determinada empresa para implantarla. Avanzamos entonces a la regulación española respecto del autoconsumo fotovoltaico. Doy paso a Rodrigo, que os habla de esta parte. Muy bien, pues seguimos con la parte regulatoria. Como comentaba Alejandro, es una actividad que está absolutamente permitida, si bien tiene algunas restricciones que hay que tener en cuenta y hay que manejar. En otros países, y como se ha comentado al principio, hoy no es objeto de este webinar, pero sí que hay normativas bastante más, digamos, amigables con el autoconsumo, por ejemplo, que permiten soluciones de balance de neteo, de net metering, o por lo menos que tú puedas poner potencias mayores de forma que el autoconsumo que generes sea también, el porcentaje de autoconsumo sea mayor. Pero bueno, es la que tenemos. Es previsible que haya cambios pues ante futuros cambios de gobierno, pero como por ahora es con la que tenemos que trabajar, pues lo que estamos haciendo desde el sector es trabajar con ella, ¿no? Básicamente vamos a hablar de dos tipos de instalaciones, instalaciones tipo 1 e instalaciones tipo 2. Y ahora entraremos en detalle en qué consisten. El Real Decreto considera las instalaciones tipo 1 en las que no hay venta de energía y las de tipo 2 en las que sí que se permite la venta de energía.
Dentro de las de tipo 1 hay dos escalones básicamente que debemos conocer. El primer escalón es instalaciones tipo 1 hasta 10 kilovatios, que son para instalaciones, digamos, de pequeño tamaño, donde estamos exentos de pagar cualquier tipo de cargo, ya sea por potencia instalada o por energía autoconsumida. Con lo cual, instalaciones tipo 1 hasta 10 kilovatios, que son las que podemos desarrollar en pequeñas instalaciones o a nivel doméstico, están totalmente libres del llamado impuesto al sol. Y luego instalaciones tipo 1, es decir, sin venta de energía, hasta 100 kilovatios, sí que deberemos pagar este tipo de cargos. Es muy importante que tengamos en cuenta una limitación básica que nos impone el Real Decreto 900/2015, y es que la potencia instalada de fotovoltaica nunca puede superar la potencia contratada de la instalación. Esto es una limitación ya muy clara porque físicamente sabemos que por mucho que yo instale 100 kilovatios fotovoltaicos, con el momento de máxima eficiencia en la generación solar voy a generar 60-70 kilovatios. Y mi instalación como mucho puede tener la misma potencia pico que la potencia contratada, con lo cual ya tengo una limitación muy clara para mi autoconsumo. Avanzamos. Aquí tenéis una pequeña tabla con las diferencias entre tipo 1 y tipo 2. En ambos casos es obligatorio que demos la instalación de alta en el registro de autoconsumo. Este registro en principio iba a ser a nivel estatal, pero a partir de una sentencia del año pasado ha pasado a ser autonómico, una sentencia del Tribunal Constitucional. Con lo cual, cada comunidad autónoma está regulando el registro en el que se deben dar de alta tanto las instalaciones tipo 1 como tipo 2. En el caso de instalaciones tipo 2, tienen que estar dadas de alta también en el RAIPRE, que es el registro de productores de energías renovables. En cuanto a posibilidad de inyectar a red, tanto tipo 1 como tipo 2 está permitida. Es verdad que en las de tipo 1 es aconsejable instalar dispositivos antivertido porque a nivel de tramitaciones nos van a ahorrar trabajo. Y vemos ahí que la inyección a red en el caso de las tipo 2 sí está remunerada, pero en el caso de tipo 1 no lo estaría. Es decir, podemos cobrar por aquello que inyecto a la red a un precio de mercado. En ambos casos está permitido el funcionar con baterías, con elementos de acumulación. El límite de potencia contratada para tipo 1 sería 100 kilovatios. Como hemos dicho, siempre la potencia máxima pico a instalar es la potencia contratada. Y un elemento importante que es el tema de la titularidad. En el caso de los tipo 1, el titular de la instalación debe ser el mismo que el consumidor, el consumidor de la instalación. En el caso de las tipo 2, sí que el Real Decreto permite que sea diferente titular el propietario de la instalación de producción y el consumidor, ¿vale? Con lo cual sí que da pie a instalaciones donde un tercero realiza la inversión y suministra esa energía al cliente, que es el propietario del centro consumidor. Avanzamos. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de costes asociados. Por ejemplo, esto es una tabla de los costes para gestionar una solicitud de una instalación de autoconsumo con Endesa Distribución. Pues cobra por el estudio inicial entre 150 y 820 euros. Es verdad que este coste quedarían exentos del pago instalaciones tipo 1 que vayan a instalar el dispositivo que evita el vertido, ¿no? También hay que saber que para las instalaciones, salvo aquellas que tengan menos de 10 kilovatios de potencia contratada, a la hora de hacer la solicitud necesito presentar un aval bancario, ¿vale? Depositar un aval bancario y mandarle una copia de este aval a la distribuidora. Y el aval, el importe del aval es 10 euros por kilovatio, ¿vale?
Aquí, como decíamos, estarían exentas las instalaciones tipo 1. Aquí tenéis unas tablas con los cargos fijos que se cobran por potencia instalada. Estos cargos sí que suelen estar exentas instalaciones que implementen una solución de contadores acorde a lo que solicita la distribuidora. Y aquí tenéis también un ejemplo de la información que solicita, en este caso Iberdrola Distribución, el modelo de solicitud de conexión, que nos pide pues información relativa a la propia instalación, a los titulares del proyecto y como veis ahí pues esquemas unifilares, planos, datos del propietario y justificación de haber presentado el aval bancario. Bueno, pues pasamos al siguiente apartado que trata del dimensionamiento de la instalación. Bueno, sigo entonces yo. Vamos a hablar del dimensionamiento. De cara a dimensionar una instalación para autoconsumo, vamos a tener que tener en cuenta diferentes criterios, ¿de acuerdo? Diferentes limitaciones que además van a afectar de forma diferente en función de nuestra instalación. En primer lugar, los límites regulatorios. Tal como ha comentado Rodrigo, tendríamos 3 límites regulatorios. El primero son 10 kilovatios, que es muy poca potencia, pero bueno, digamos que para una pequeña empresa o para una instalación que no sea muy consumidora puede ser interesante. Hasta 10 kilovatios sabemos que es tipo 1 y que estamos exentos de peajes, con lo cual no tendríamos que pagar el impuesto. El segundo límite regulatorio va a ser 100 kilovatios, que es el límite de autoconsumo tipo 1. Esto es, a partir de 100 kilovatios pico instalados, ya tengo que hacer una instalación tipo 2 con todas las implicaciones, desde que va a haber más trabajo administrativo para darme de alta a que es muy probable que me obliguen a poner un centro de transformación. El último límite sería mi propia potencia contratada. Evidentemente, si mi potencia es inferior a 100 kilovatios, no voy a poder poner una potencia mayor a 100. O sea, siempre vamos a tener un límite que es la potencia contratada. En el periodo en el que tengamos menor potencia, este va a ser mi límite de potencia fotovoltaica. ¿De acuerdo? Además de estos límites regulatorios, nos vamos a encontrar con otro límite físico muy obvio, que es la superficie disponible, que ahora hablaremos un poquito más de esto, pero evidentemente esto es fundamental. Además, vamos a tener evidentemente la radiación solar. No vamos a tener la misma radiación en el norte de España, en el sur de España o en otro país. Vamos a tener que tenerla en cuenta, además de las posibilidades que tengamos de poner nuestra instalación sin sombras, de la orientación que tengamos, etcétera. Otro límite muy a tener en cuenta, probablemente el más importante, es la potencia demandada. Pensad que la instalación va a ser interesante si somos capaces de autoconsumir toda o la mayor parte de la energía que generamos. Entonces vamos a tener que limitar la potencia de la instalación para que la energía generada siempre se absorba por la demanda de la propia instalación. Y esto vamos a tener que evaluarlo durante todo el año. Y por último, evidentemente, vamos a tener una limitación financiera. Esto es cuánto presupuesto tengo disponible para esto. Vamos a avanzar un poco en algunas de ellas. La primera, la superficie. La superficie, como os decía, evidentemente va a ser un factor limitante. Aquí a la derecha vemos las dimensiones de un panel de 275 vatios, que es un panel bastante estándar. Y en base a esta superficie, más o menos estimamos o más o menos establecemos que esto puede variar en función del tipo de panel, pero que para instalar un kilovatio pico yo necesito unos 6 metros cuadrados de panel. ¿De acuerdo? Entonces esto es un número muy interesante y muy importante a tener en cuenta. Yo básicamente por cada 6 metros cuadrados disponibles que tenga puedo instalar un kilovatio pico. ¿De acuerdo? Y además tengo que tener en cuenta que en función de cómo sea mi instalación y de cómo sea la configuración y la colocación de los paneles, puedo necesitar más espacio. Si yo tengo una cubierta plana y voy a orientar los paneles al sur e inclinados, que es lo óptimo en España lo óptimo, para que os hagáis una idea, es orientar en torno a 30 grados. Si estamos en Canarias, algo menos.
para, digamos, maximizar la energía que generamos. Entonces, si yo tengo los paneles inclinados 30 grados, voy a tener que separar las filas de paneles para que la de adelante no arroje sombra sobre la de atrás. Esto es, en lugar de 6 metros cuadrados por vatio pico, perdón, por kilovatio pico, aunque de paneles sean 6 metros cuadrados, de espacio disponible a lo mejor necesito 9 o 10. Entonces es algo a tener en cuenta. Esto es, ¿cómo es mi cubierta? ¿Es inclinada? ¿Es plana? ¿A dónde está mirando la cubierta? ¿A qué inclinación voy a poner los paneles? Y en base a eso veré cuánta superficie realmente tengo disponible. ¿Vale? Muchas veces en superficie disponible también vemos que si yo tengo una cubierta a dos aguas orientada norte-sur, pues probablemente solo tengo disponible la mitad de la cubierta, porque la parte que está orientada al norte no me interesa. ¿Vale? Esto es algo que, por supuesto, vamos a tener que tener en cuenta. Importante, por supuesto, la radiación solar. ¿De acuerdo? La radiación solar en España estamos hablando en torno a unos 1.500 kilovatios hora de generación anual por cada kilovatio pico que tenemos instalado. ¿Vale? Esta generación, por supuesto, es mayor en verano que en invierno y va a variar desde la localización. En el gráfico de la izquierda vemos la generación en España en dos ciudades, en Málaga y en Valladolid. Vemos que la generación es ligeramente superior todos los meses del año en Málaga. ¿De acuerdo? Veis que aquí la generación se ve en kilovatios hora por día y para cada mes del año. ¿Vale? Además de la localización, que al final de la localización va a depender tanto la radiación solar como la temperatura, y ambas son importantes para establecer la generación solar. Además de la localización, vamos a tener que fijar una orientación, que óptimamente va a ser sur, y una inclinación, que como os decía, vamos a buscar lo más cercano que podamos a 30 grados. En el gráfico de la derecha podéis ver la comparación para una instalación en Madrid con una inclinación de 30 grados y una inclinación de 0 grados. Entonces veis que en verano la generación es mayor cuando estamos sin inclinación, cuando estamos a 0 grados, porque al final el sol cae muy vertical. Sin embargo, en invierno aumenta bastante la generación cuando inclinamos el panel. Hace 10 años o hace 8 años, cuando las instalaciones eran muy caras porque los paneles eran muy caros, era primordial que la orientación fuera óptima, porque al final el incremento de energía que obteníamos se compensaba rápidamente. Hoy en día, que cada vez los paneles son más baratos, empieza a no tener mucho sentido y en muchas ocasiones es mejor, digamos, respetar la cubierta que tenemos, aunque nuestra cubierta no esté orientada al sur y tengamos que orientar los paneles 30 grados o 45 grados al este o al oeste, pero nos sale más a cuenta respetar la cubierta que no la estructura que tenemos que hacer para orientar los paneles al sur, que va a hacer que produzcamos más, pero que va a hacer la instalación mucho más cara. Y a lo mejor lo que podemos hacer es simplemente instalar más paneles, que como os digo, cada vez son más baratos. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta. Y quedaros con este valor, porque es muy interesante tenerlo en cuenta, de los 1.500 kilovatios hora. 1.500 kilovatios hora por cada kilovatio pico que instalamos. Y por último, la potencia demandada. La potencia demandada, como os decía, probablemente es el factor más importante a tener en cuenta, porque nosotros vamos a querer que la producción solar quede por debajo siempre de la potencia demandada, o casi siempre. Aquí vemos una curva en la que se ha ordenado de mayor a menor la potencia de una determinada instalación. Esta es la potencia demandada solamente en las horas de sol y a lo largo de todo el año. Entonces veis que esto es una curva de carga industrial. En este caso, ¿qué ocurre? Que la potencia es muy alta porque es una industria que funciona todos los días del año o casi todos los días del año. Entonces tenemos una potencia muy alta hasta el 90%, 95% de las horas. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder aprovechar, que vamos a poder autoconsumir toda la energía que generemos durante todo el año sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, un par de detalles, pero bueno, los podemos ver mejor en la diapositiva siguiente, que tenemos más curvas de carga. Como os decía, esta primera que mostramos es de una industria, una industria típica. Aquí vemos dos curvas de carga. La primera sería, en este caso, es un campus universitario. Entonces vemos que ya tiene una forma un poco diferente, que ya funciona, que ya está más en escalones,
porque ya no hablamos de industria, ya estamos hablando de edificio del sector terciario, entonces la potencia depende mucho de la estación del año. Las potencias más altas seguramente se corresponden al verano, que es cuando tenemos encendida la refrigeración. Y luego tenemos unas potencias que van reduciéndose, pues probablemente por fines de semana o por meses festivos en los que la demanda es mucho menor. En este caso vamos a tener más limitada la potencia fotovoltaica que vamos a poder instalar. En la curva de la derecha lo que vemos es una superficie comercial en la que tenemos una potencia relativamente alta 6 días a la semana, en torno a 150 kilovatios, pero una potencia muy baja los domingos, porque la tienda o la superficie no abre. En este caso tenemos un problema porque esa energía no la vamos a poder autoconsumir. Por eso anteriormente veíamos que las instalaciones tipo 2 podemos verter energía a la red y podemos venderla. La energía que vendemos a la red no es tan interesante como la que autoconsumimos, porque la vendemos generalmente a un precio algo inferior al que consumimos, pero siempre es más interesante que perderla. Entonces, en estos casos en los que no demandemos potencia durante todo el tiempo, durante todas las horas de sol a lo largo del año, va a ser interesante hacernos tipo 2 para poder verter energía a la red y venderla. ¿De acuerdo? Bueno, aquí veríamos un ejemplo para una determinada instalación. En este caso, donde nos deberíamos fijar es en el gráfico de abajo a la derecha, en el que vemos en el eje de las X las potencias instaladas de fotovoltaica y vemos dos líneas. La línea roja, que es prácticamente lineal, sería la generación fotovoltaica y la línea negra es el aprovechamiento. Esto es cuánta energía del total que generamos somos capaces de autoconsumir. En base a esto, y este ejercicio se está haciendo en base a la curva de carga a lo largo de todas las horas del año. Ya nos dice que en este caso no deberíamos movernos mucho más allá de 400 kilovatios, porque a partir de 400 kilovatios empezamos a perder energía, empezamos a no poder aprovechar parte de la energía que generamos. ¿De acuerdo? Además debemos tener en cuenta que esta curva de carga es para un año en particular. El año próximo puede variar ligeramente, entonces es mejor tener aquí algo de seguridad. ¿Vale? En base a esto, el autoconsumo, pues con todas las limitaciones, decíamos, limitaciones financieras, limitaciones regulatorias,